Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Si son nuevos por aquí me presento, soy tu nombre / nombre del canal, y en este espacio celebramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas que nos roban el corazón y por supuesto, las parejas de la pantalla que nos hacen suspirar. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a revivir los momentos más emotivos de esta icónica pareja televisiva, Can y Demet. Sí, esos instantes que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a moco tendido y sobre todo, creer en el amor verdadero, aunque fuera solo en la ficción. Vamos a desempolvar esos recuerdos que nos dejaron Can Divit y Sanem Aydin, esos instantes que nos hicieron amar *Erkencikus pájaro soñador, con toda nuestra alma. Antes de que nos perdamos en un mar de recuerdos y emociones, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan recordando estas parejas que nos marcan, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Erkencikus. Dos nombres, Can y Sanem, que se convirtieron en sinónimo de química explosiva, de miradas que lo decían todo y de una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. ¿Recuerdan la primera vez que Can y Sanem se vieron? Ese primer beso en la oscuridad, confundiendo a Sanem con otra persona. ¡Qué momento! La tensión era palpable, la confusión, el deseo. Fue el inicio de algo muy especial. Vamos a analizar más a fondo ese momento crucial. La torpeza de Sanem, su ingenuidad contrastando con la experiencia y el aura de misterio que rodeaba a Can. Era un choque de mundos, un encuentro predestinado que cambiaría sus vidas para siempre. La ambientación, la música tenue, la oscuridad que escondía pero a la vez revelaba la atracción que sentían el uno por el otro. Todo contribuyó a crear una atmósfera mágica, un preludio de la tormenta de emociones que estaba por venir. Y es que desde el principio, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus interacciones en las entrevistas, sus bromas en las redes sociales, la forma en que se miraban. Todo contribuía a alimentar la ilusión de que quizás, solo quizás, su amor trascendía la ficción. Detrás de cámaras, la complicidad entre Can y Demet era evidente. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y compartían momentos de diversión que dejaban entrever una conexión genuina. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, buscando señales de un romance secreto. Las redes sociales se inundaban de teorías y especulaciones, alimentando la fantasía de que Can Divit y Sanem Aydin eran reales, que el amor que transmitían en la pantalla era un reflejo de lo que sentían el uno por el otro. Pero volvamos a los momentos emotivos. ¿Quién puede olvidar la escena en la que Sanem le confiesa a Can que fue ella quien vendió la crema? El dolor en los ojos de Can, la desesperación de Sanem, la traición sentida. Fue un golpe durísimo para la relación, pero también una prueba de fuego que demostró la profundidad de sus sentimientos. A pesar de la decepción, Can no pudo evitar seguir amando a Sanem, aunque necesitara tiempo para procesar la verdad. El silencio sepulcral que siguió a la confesión, el quiebre en la voz de Sanem, la mirada incrédula de Can. Fue una escena desgarradora, una muestra de la vulnerabilidad humana y de las consecuencias de las mentiras. La interpretación de Can y Demet fue magistral, transmitiendo con cada gesto el dolor y la angustia que sentían sus personajes. Fue un punto de inflexión en la historia, un momento crucial que puso a prueba la fortaleza de su amor. Y hablando de verdades, recordemos cuando Sanem decide contarle toda la verdad sobre sus mentiras iniciales. Esa confesión desgarradora, llena de arrepentimiento y esperanza, nos dejó a todos con el corazón en un puño. La vulnerabilidad de Sanem, la paciencia de Can. Fue un momento clave para que su relación pudiera avanzar, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Sanem desarmada, confesando sus errores con lágrimas en los ojos. Can escuchando atentamente, tratando de comprender el porqué de sus acciones. La tensión era palpable, la esperanza tenue. Era una oportunidad para reconstruir la confianza, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro juntos. Pero el camino no sería fácil, las cicatrices de la traición eran profundas y requerirían tiempo y esfuerzo para sanar.
Uno de los momentos más emotivos y recordados por los fans, sin duda, es cuando Kang pierde la memoria. Ver a Sanem luchar incansablemente para que Kang la recuerde, para reavivar esa chispa que los unía, fue simplemente conmovedor. Su dedicación, su amor incondicional, su fe en que Kang volvería a ser el mismo. Nos demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la amnesia. Esa escena en la que Kang finalmente la recuerda, la reconoce, la vuelve a besar. ¡Uf! Piel de gallina. Sanem aferrándose a la esperanza, recreando momentos especiales, contándole historias de su pasado juntos. Kang confundido sintiendo una extraña familiaridad con ella, una conexión inexplicable que lo atraía hacia Sanem. La perseverancia de Sanem, su amor incondicional, fue la clave para despertar los recuerdos perdidos de Kang. El beso que selló el reencuentro, la explosión de emociones que inundó la pantalla, fue un momento mágico que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans. Pero no todo fue drama y sufrimiento, también hubo momentos de pura alegría y felicidad. ¿Recuerdan cuando Kang le propone matrimonio a Sanem en la playa? Un atardecer mágico, un anillo brillante, unas palabras llenas de amor. Fue un instante perfecto, un sueño hecho realidad para todos los que estábamos enganchados a su historia. El sonido de las olas, el cielo teñido de colores cálidos, la sonrisa radiante de Sanem al escuchar la propuesta de matrimonio de Kang. Fue un momento de pura felicidad, un instante para celebrar el amor y la unión de dos almas gemelas. El anillo, símbolo de su compromiso, brillaba con la promesa de un futuro juntos, un futuro lleno de amor, alegría y aventura. ¿Y qué decir de las escenas de celos? ¡Ay, los celos! Tan humanos, tan comprensibles. Ver a Kang y Sanem pelearse por tonterías, malinterpretando situaciones, sacando conclusiones precipitadas. Era tan real, tan cercano a nuestras propias experiencias. Pero incluso en esos momentos de tensión, el amor siempre terminaba prevaleciendo. Los celos, producto de la inseguridad y el miedo a perder al ser amado, eran un ingrediente recurrente en la relación de Kang y Sanem. Pequeñas discusiones, miradas desafiantes, malentendidos que amenazaban con separarlos. Pero al final, el amor siempre era más fuerte, la comunicación sincera y el perdón mutuo les permitían superar los obstáculos y fortalecer su relación. Otro momento que merece ser destacado es cuando Kang se va a las Galápagos. La despedida fue agridulce, llena de promesas y esperanza, pero también de incertidumbre y dolor. Sanem viéndolo partir, sabiendo que quizás nunca más lo volvería a ver. Fue una escena que nos tocó la fibra sensible. Pero como sabemos, el destino tenía otros planes para ellos. La incertidumbre del futuro, el miedo a la distancia, la promesa de reencontrarse. La despedida de Kang y Sanem fue un momento de gran emotividad. Las lágrimas de Sanem, la mirada preocupada de Kang, el abrazo que parecía no tener fin. Era una prueba de fuego para su amor, un desafío que pondría a prueba su compromiso y su fe en el destino. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del final feliz. Por fin. Después de tantas idas y venidas, de tantos obstáculos y malentendidos, Kang y Sanem finalmente se casan. Una boda preciosa, llena de amor, rodeada de sus amigos y familiares. Un final perfecto para una historia que nos robó el corazón. La felicidad desbordante de Kang y Sanem, la alegría de sus amigos y familiares, la atmósfera festiva que inundaba el ambiente. La boda fue un momento culminante, la recompensa a todos los obstáculos que habían superado, la confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Un final de cuento de hadas que dejó a los fans con una sonrisa en el rostro y la esperanza de que el amor verdadero existe. Más allá de los momentos específicos de la serie, lo que realmente hacía especial a Kang Yaman y Demet Özdemir era su química. Esa conexión palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía creer que eran almas gemelas. Su forma de mirarse, de tocarse, de reírse juntos. Era simplemente mágica. Y eso, señores, es algo que no se puede fingir. La química entre Kang y Demet era un ingrediente esencial para el éxito de Erkencicus ***. Su conexión era tan fuerte que lograban transmitir emociones y sentimientos sin necesidad de palabras. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas eran suficientes para comunicar el amor, la pasión, la alegría y la tristeza que sentían sus personajes. Era una magia que cautivaba al público y los hacía creer en el poder del amor verdadero.
La química entre Khan y Demet no solo se veía en *Erkencicus*, también se percibía en las entrevistas que concedían juntos. Sus bromas, sus miradas cómplices, la forma en que se complementaban. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos. Esto obviamente alimentó los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Las entrevistas eran una ventana a la relación entre Khan y Demet. Se reían juntos, se bromeaban, se apoyaban mutuamente y se complementaban a la perfección. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, una amistad profunda y una admiración mutua. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas de un posible romance secreto. Aunque nunca confirmaron ni negaron nada, los fans siempre mantuvieron la esperanza de que Khan y Demet fueran algo más que amigos. Sus interacciones en las redes sociales, sus mensajes en clave, sus fotos juntos. Todo era interpretado como señales de un amor secreto. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para alimentar la fantasía de un romance entre Khan y Demet. Los fans analizaban cada publicación, cada comentario, cada foto, buscando señales de un amor secreto. Se creaban comunidades online para compartir teorías, interpretar mensajes en clave y expresar el deseo de que Khan y Demet fueran algo más que amigos. Pero más allá de la especulación sobre su relación personal, lo que realmente importa es el legado que dejaron como pareja televisiva. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a *Erkencicus*. Su serie fue vendida a decenas de países, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. El éxito de *Erkencicus* fue un fenómeno global. La serie fue vendida a decenas de países, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Khan y Demet se convirtieron en estrellas internacionales, ídolos de masas que conquistaron corazones en todos los rincones del planeta. Khan y Demet conquistaron corazones en Latinoamérica, Europa, Asia. Su popularidad trascendió fronteras y culturas. Se convirtieron en ídolos, en referentes, en símbolos de un amor puro y verdadero. Y eso, señores, es algo que muy pocas parejas televisivas logran conseguir. La historia de Khan y Sanem resonó con el público de todo el mundo. Su amor, sus luchas, sus sueños se convirtieron en un reflejo de las propias experiencias de los espectadores. Khan y Demet se convirtieron en símbolos de un amor puro y verdadero, ídolos que inspiraron a millones de personas a creer en el poder del amor. Incluso después de que *Erkencicus* llegara a su fin, el recuerdo de Khan y Demet sigue vivo en la mente y el corazón de sus fans. Sus seguidores siguen compartiendo fotos y vídeos de la serie, recordando sus momentos favoritos y soñando con una posible reunión en el futuro. El legado de *Erkencicus* sigue vivo en la memoria de los fans. Las redes sociales siguen inundadas de fotos, vídeos y mensajes recordando los momentos más emotivos de la serie. Los fans sueñan con una posible reunión de Khan y Demet, con la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Y es que aunque ambos han seguido caminos separados y han protagonizado otros proyectos, la huella que dejaron como pareja televisiva es imborrable. Khan y Demet siempre serán recordados como Khan Divit y Sanemaiden, los personajes que nos hicieron creer en el amor verdadero. Aunque Khan y Demet han seguido caminos separados y han protagonizado otros proyectos, su legado como pareja televisiva es imborrable. Siempre serán recordados como Khan Divit y Sanemaiden, los personajes que nos hicieron reír, llorar y creer en el amor verdadero. Así que ahí lo tienen, un repaso por los momentos más emotivos de Can Yaman y Demet Özdemir en *Erkencicus*. Espero que hayan disfrutado recordando estos instantes tanto como yo. Y si tienen algún momento favorito que no mencioné, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus recuerdos más especiales de esta pareja. Hemos revivido besos robados, confesiones desgarradoras, reencuentros mágicos y bodas de ensueño. Hemos recordado la química inigualable que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir y el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento. En definitiva, hemos celebrado el legado de una pareja televisiva que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado recordando estos momentos tan especiales. No olviden dejarme sus comentarios con sus momentos favoritos de Khan y Demet y cuéntenme qué otras parejas televisivas les gustaría que reviviéramos en próximos vídeos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, por favor, denle like,
compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un abrazo gigante y hasta la próxima.